Muy bien, hombres, buenos días, qué gusto saludarlos a los que están aquí reunidos, buenas tardes, buenas noches a las personas que están del otro lado. Y en esta mañana estamos listos para comenzar a diagramar el final de esta serie de estudios acerca de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Hablando de gustos, tengo que sí reconocer y confesar que soy una persona que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con las películas y las series de época, ¿no? Todas esas películas que evocan los reinos, ¿no? Los señores feudales, o que tengan que ver con estas películas de la época de los romanos, con los centuriones, la época... Me encanta todo eso, ver de repente me transporto y siento que camino entre los castillos y me identifico mucho con personajes, ¿no? Y es interesante porque cuando pensamos en estos reinos, siempre lo hacemos de una perspectiva humana. Una de las cosas que me gusta ver también en esto es que Dios en su infinito amor y misericordia utilizó estas imágenes que vienen a nuestra mente y que también podemos ver muchas veces a través de la televisión, para explicarnos o para introducirnos cómo es en una forma imperfecta, porque cuando comparamos a Dios con estas cosas que podemos imaginarnos, es imperfecto, esta situación imperfecta, cómo es su reino perfecto. Y precisamente cuando nosotros nos preguntamos qué es el reino de Dios, hoy vamos a definir lo que es la voluntad de Dios de una manera muy práctica, o como la Biblia lo definía en cuanto a la voluntad de Dios. Todos sabemos que la voluntad de Dios para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo hemos dicho. Nuestra santificación, ¿no es así? Pero también cuando nosotros definimos la voluntad de Dios, apunta esa voluntad al reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un gobierno eterno de parte de Dios que nos ha sido manifestado a nosotros a través de su creación. ¿Por qué? Porque su creación tiene como propósito mostrarnos la gloria de Dios a través de la creación, pero también a través de Cristo. Y por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nos lleva a ser parte de este reino que es eterno. El reinado de Dios es un gobierno diferente a cualquier monarquía, cualquier gobierno humano. Y Dios, escucha bien esto, Dios nunca ha dejado de ejercer su dominio sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. Cuando hablamos de un reino eterno, tenemos que entender que nunca Dios tuvo un día en el que comenzó a reinar, porque Él ya reinaba antes que existieran todas las cosas. Y no hay un rincón de lo que Dios haya creado en el que Él no gobierne eternamente. Por eso decimos que el reino de Dios es un reino eterno. Cuando hablamos del reino de Dios, también hablamos de un reino que ha sido manifestado a nosotros. Un reino que nos ha sido mostrado, se manifestó en cada detalle de su creación y en todo en cuanto existe. Y que cuando reconocemos a Dios como ese Rey manifestado en nuestras vidas, vamos a entender que no necesitamos otra cosa en nuestras vidas. Vamos a enfocarnos en lo que es correcto, porque siempre lo hemos buscado, ¿no? Y si definimos la voluntad de Dios como para nuestras vidas, que es nuestra santificación, tenemos que basarlo en algo sólido. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que ante todas las cosas nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y sobre eso vamos a trabajar, porque la cita que hoy vamos a estar leyendo está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. En los versículos que leímos, hay una palabra que se repite. Afán. No os afanéis, nos dice una, otra y otra vez. E incluso para mostrarnos que a veces el afán es muy común en nuestra vida y es algo que es tan habitual en nuestras vidas, el escritor aquí, por medio, quien está hablando, que es nuestro Señor Jesucristo, en medio de uno de los sermones más imponentes, como fue el Sermón del Monte, hace unas comparaciones, hay unas imágenes muy interesantes, ¿no? Y nos presenta en primer lugar a ¿quiénes?
a las aves. Y nos dicen que de las aves, ¿qué cosa? Una cosa que realmente se ocupan ellas, las aves, y vivir, definitivamente. ¿Y por qué? Porque con esa vida, ¿qué hacen? Y con ese canto, ¿qué hacen? Alaban a Dios. Toda la creación alaba a Dios. Y es interesante porque dice, no te afanes, mira la ave de los cielos, que ni siembran ni ciegan, sin embargo, comen. ¿Sí? Para mostrarse a Dios, que es su creador, y de esa manera alabar. Hay otro ejemplo que da. ¿Cuál es el otro ejemplo que da? Las plantas, ¿no? Las plantas. ¿Qué propósito tienen las plantas en la tierra? Fundamentalmente ellos van oxigenando, limpiando el oxígeno que no el aire, para que tengamos un oxígeno más puro, ¿no es cierto? Limpiar el aire, porque tienen un propósito, no solamente de darnos o limpiar el oxígeno, que nosotros, el aire que nosotros respiramos, sino que de esa manera las plantas, ¿qué hacen? Se alimentan Al igual que los pájaros, ¿qué hacen? ¿Es parte de la creación de Dios? Dan gloria a Dios. Entonces, si dice, oh hombres de poca fe, si pueden ver a unos pájaros, si pueden ver a las aves y pueden ver a las plantas, que quizás para nosotros son insignificantes, ¿no? O al menos lo consideramos, y lo digo entre comillas esto, lo consideramos como algo no muy importante, que están ahí con un propósito, claro, que nos ayudan a nosotros, pero que dan gloria a Dios. Entonces, eso de no afanarse comienza a tomar sentido, sí o no, en nuestras vidas. Definitivamente. Y eso nos empuja a entender qué es lo que Jesús piensa y dice estos versículos acerca de nuestro futuro. Cuando yo escucho que Él alimenta aves, cuando yo escucho que Él viste a las plantas, que dice, ni Salomón con todo lo que tenía pudo imitar a un simple lirio. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en estos versículos acerca de mi futuro? No te afanes, fíjate la creación. Entonces, ¿qué mensaje recibo para mi futuro de parte de Jesús? Pero empiezo a quitar el afán de mi corazón cuando entiendo que mi futuro está, ¿qué? Asegurado. Está asegurado, está con una garantía. Una garantía, tanto que necesitamos garantías, ¿no? ¿Por qué está asegurado y por qué está en garantía? ¿Por qué hay una garantía? ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitamos todas esas cosas. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso la Biblia dice, no te afanes por el día de mañana. Suficiente con cada día su ¿qué? Su propio mal. Su mal, dice ahí, su mal. Su propio mal. Pero es interesante, hombres, cuando entendemos que Dios toma el control de cosas tan pequeñas, pero sí vamos a hacer lo que nos toca hacer como varones. Pero cuando digo de hacer lo que nos toca hacer, hombres, más allá de administrar los recursos que Dios nos da, hablo de como las aves y como las plantas, con toda esa sabiduría que Dios nos dio, incluso a nosotros que habita el Espíritu Santo en nosotros, cumplir nuestro propósito. Y cuando nosotros entendemos que lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo trabajo, lo que hacemos, debe tener como objetivo llevar honra y gloria a Dios. Entiendo que el reino de Dios y su voluntad para mi vida no es en qué ciudad elegir, qué casa vivir o qué auto comprar. Porque voy a saber que la ciudad donde yo vaya va a servir para que yo sea o para que yo trabaje en mi santificación. Y quizás suene un poco místico esto, pero de eso se trata. O que el auto que yo compre no va a ser para andar presumiendo, sino para que pueda hacer yo lo que me lleve a hacer y a buscar mi santificación. Incluso a la hora de elegir una pareja, voy a elegir aquella pareja en que ambos nos ayudemos y nos cuidemos mutuamente para que nuestra santificación sea un hecho. No voy a esperar que Dios me marque el color, la forma, la hora o el lugar donde tengo que estar, porque si yo entiendo que es mi santificación, entonces el reino de Dios toma sentido en mi vida. Y las respuestas que ya están escritas van a ser una necesidad de que yo vaya a la palabra de Dios a buscar esas respuestas ya reveladas por Dios. Y por lo tanto, para entender su palabra voy a tener que buscar más tiempo, invertir más tiempo y entender que esto se convierte en algo vital e importante en mi vida. Entonces debemos entender que para poder llevar adelante esta vida, el camino es Cristo.
La puerta se abre a través de la cruz de Cristo. Y nuestra vida cobra sentido cuando empezamos a ser llenos del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo empieza a reflejarse en nuestra vida. Amor, gozo, que es mucho mejor que felicidad, que no depende de sentimientos, sino que entendemos que es una obligación en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tanto es así que dice, contra tales cosas no hay ley. No hay quien la rija, no hay quien la marque, porque eso está aquí en la palabra de Dios y entendemos que podemos llegar a ese éxtasis espiritual siendo cada vez menos nosotros y más el control del Espíritu Santo en nosotros, renunciando cada día la decisión que debemos tomar, hombres, para entender cómo llegar a buscar el reino de Dios es renunciar a nosotros mismos. Cada mañana cuando te levantes y te encuentres con el yo del espejo, dile, hoy renuncio a ti, porque hoy quiero ser más como Dios quiere que sea. ¿Me entienden, hombres? De eso se trata entender que en estos versículos Jesús nos está diciendo, busca primero el reino, descansa. Yo tengo todo lo que tú necesitas, que es muy diferente a lo que quieres. Tú necesitas. Porque cuando nosotros nos regimos por lo que necesitamos, evitamos, y no por lo que queremos, evitamos las preocupaciones y las ansiedades o la ansiedad, que no es otra cosa más que ¿qué? La preocupación y la ansiedad. Miedo al futuro. Miedo al futuro. Porque nos damos cuenta de ¿qué cuando tenemos miedo al futuro? De que tal vez no lo logremos. No lo logremos, ¿por qué? No lo controlamos. Porque no lo controlamos. No lo controlamos. Este tiempo que hemos vivido estos últimos 2 años, la gran pandemia en el corazón del hombre fue, ¿qué cosa? La pérdida del control. El entender que no controlamos nada. Nada entendimos. Ahora, así como que, wow, de repente como nuestros ojos fueron abiertos. Está bien, necesitamos ese proceso, incluso como iglesia, como personas, como seres individuales, para darnos cuenta de dónde estamos parados. Y creo que cuando hacemos una retrospectiva, cuando vemos hacia atrás y tenemos otro punto de vista de lo que hemos vivido, nos hemos dado cuenta de que Dios quiso trabajar en forma individual en cada uno de nosotros. Y que no fue otra cosa más que una prueba para saber dónde estaba nuestra confianza, para saber dónde estaba nuestro corazón, para saber dónde estaba o qué es lo primero que buscamos en momentos de crisis. Dios es misericordioso y bueno y nos sigue dando oportunidades. Pero va a llegar un día en que no va a haber más oportunidades, señores. Por eso, cuando hablamos de preocupación y ansiedad, ¿hablamos de qué cosa? La preocupación y la ansiedad, varones, no es otra cosa más que el reflejo de un corazón que está lejos de Dios. Porque cuando hay ansiedad y preocupación en nuestras vidas, es porque nosotros no confiamos ni en la bondad ni en la soberanía de Dios. Por eso es muy fácil decir de boca que Dios es soberano, pero vivirlo es muy complejo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos lleva a someternos a su poder, nos lleva a someternos a su control. Y nosotros el domingo lo hacemos, pero el resto de la semana, el resto de nuestros días, caemos en la religiosidad de que cuando el ambiente está controlado y todo está bien, es fácil. Pero ahí cuando nos juntamos, incluso cuando estamos como hoy, venimos a dar. Ni siquiera venimos a recibir, venimos a dar. ¿Dar de qué? De lo que hemos experimentado en el día a día de nuestro Dios. Por eso, en un hijo de Dios, y déjenme decírselo así, no debe y no puede haber ni ansiedad ni preocupación. En esta mesa buscaban la definición en internet, ¿no? Y se reían porque la ansiedad genera taquicardia, genera palpitaciones, genera situaciones complejas, que no es otra cosa más que darte cuenta de tu propia realidad, de que tú no tienes el control de nada. Te enferma físicamente al final de cuentas. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente te enferma. Entonces no te afanes. Oh, por eso dice tantas veces, ahora entendemos por qué dice tantas veces no te afanes. Y nos dice qué cosa, Mike. Hombres de poca fe. Ese es el título. Yo pregunto, este grupo de varones que viene los miércoles, sumado a los que vienen los martes, ¿se puede llamar hombre íntegro?
¿O nos estamos todavía llamando hombres de poca fe? Porque le cambiamos el nombre, Mike. Le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre, no hay problema. Ustedes me dicen. Estamos aprendiendo a ser Estaría más acorde a la realidad. A veces es un golpe a nuestra realidad y nos damos cuenta de que creemos ser hombres de fe, pero en la práctica nos damos cuenta que estamos lejos. Porque no entendemos o no sabemos cómo definir el buscar primero el reino de Dios. Porque pensamos que el reino de Dios tiene que ver con que nosotros la pasemos bien en esta tierra. Y déjame decirte que no tiene nada que ver con eso. Porque nos afanamos porque como varones, como hombres, tenemos 3 áreas en las que cualquiera de nosotros es débil. Una es en el área del dinero, otra es en el área del reconocimiento o el éxito y otra es en lo sensual. ¿Sí o no? Cualquiera, puede que tengas 1, 2 o las 3, o hasta me digas, te puedo decir una cuarta. No, pero son esas 3 áreas en las que como hombres, como varones, nosotros nos apoyamos para sentirnos realizados muchas veces. Éxito, que todo el mundo reconozca, dinero, todo lo que quiero y todo lo que tengo, ¿no es cierto? O la sensualidad, el hecho de buscar el placer. Y cuando nos enfocamos en eso, va a ser muy difícil enfocarnos en algo que no tiene nada de esto. Que tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra conexión directa con Dios a través del Espíritu, sabiendo que incluso las recompensas de buscar el reino de Dios puede ser o es suplir estas áreas en nuestras vidas en forma correcta, Porque ni Dios está peleado con la riqueza, ni Dios está peleado con el reconocimiento, ni Dios está peleado con que nosotros podamos realmente satisfacer nuestras necesidades como hombre. Pero todo en un orden, en un tiempo, en forma correcta, porque al final todo eso fue creado por Dios, fue puesto por Dios para nosotros. Sin embargo, la clave está en este versículo en 2 cosas. Primero, no te afanes. Y para no afanarte, dice, busca primeramente orden, prioridad. Eso es todo, varones. Y él dice que Él es el reino. Él se manifestó. Él es la manifestación. Lo leíamos el domingo, ¿no? Cuando presentábamos lo del retiro. Cuando a Jesús se lo cuestiona en cuanto al reino, las personas lo que querían es, bueno, ya siéntate en el trono, libéranos de los romanos y haz de nosotros una nación próspera. Y decían, no están tan equivocados, pero no pasa por eso el reino de Dios. No pasa porque si nosotros nos llegamos a acomodar en esta tierra, pues en balde sería todo lo que Cristo hizo por nosotros. Definitivamente es buscar a Jesús. Buscar el reino es poner a Jesús en primer lugar en todas nuestras vidas. En todas nuestras vidas. No hay otra opción. No hay plan B. No va a haber plan B para el verdadero Hijo de Dios. Tiene que ser primero Cristo en nuestras vidas. Primero Cristo en nuestras vidas. Vamos a terminar en esta mañana. ¿Algo más que quieran agregar, hombres? ¿No? Vamos a terminar esta mañana leyendo un versículo interesante donde a Jesús, de los tantos cuestionamientos que se le hace, si alguien le pregunta cuando él narra la historia o la parábola del buen samaritano. Vamos a Lucas capítulo 10. Capítulo 10. Y vamos a leer versículos 25 en adelante. Y vamos a ver algo muy interesante. Precisamente antes de que Jesús hablara o presentara la parábola del buen samaritano, dice versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Eso era lo que hacían los religiosos de la época. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros comportándonos como religiosos. Ponemos a prueba lo infalible de la Biblia pensando que todavía hay algo que nosotros podamos agregarle a la Biblia o vivirla a nuestra manera. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, ¿todos juntos qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una respuesta correcta, ¿estamos de acuerdo?
una respuesta acertada. Así se resumía toda la ley, que eran un montón de leyes, así se resumía. Si entiendes esto, es como que entiendes muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia entre interpretar o entender a vivirla. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 28? Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Bien, has respondido. Y podemos decir, ya, con eso ya está. Sin embargo, ¿qué? Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Hombres, hemos sido desafiados en estas semanas a entender que la voluntad de Dios ya es revelada en nuestras vidas. Si alguien te pregunta cuál es la voluntad de Dios para la vida, para tu vida o para la vida de quien te pregunte, mira, con autoridad eres. Si eres un hijo de Dios, la voluntad de Dios para tu vida es la santificación. No le va a gustar, porque no nos gusta. Porque eso implica compromiso. Eso implica trabajo. Eso implica buscar todo aquello que hace a mi santidad. Si no, sería muy fácil. Dios nos pone, nos carga, nos da cuerda, nos pone un chip y háganle. No, sin embargo, Dios nos dio el racionamiento, nos dio la vida, nos dejó en este mundo y dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pruebas, pero no teman, yo vencí al mundo. Solamente lo sabemos si lo leemos y si lo creemos. Porque hay muchos cristianos que viven en este mundo temiendo, pensando de que Dios perdió el control. Pensando de que Dios no puede con los males de este mundo. Pensando que el pecado, pensando que los problemas, que los conflictos son más grandes que Dios. Entonces Dios se equivocó, arranquemos esa parte de la Biblia. Pero no, varones. El desafío para nosotros es, si conoces la verdad, si puedes resumir cuál es el propósito de tu vida, entonces la respuesta para Jesús es, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y vivirás. Vivir no la vida loca, no a mi manera, sino conforme a lo que Dios trazó para cada uno de nosotros. ¿Queremos saber más de la voluntad de Dios? ¿Queremos saber más de la voluntad? Perfecto. Viernes 4, sábado 5, retiro de varones. Invirtamos en un fin de semana en que nos vamos a dar un encerrón y nos vamos a encontrar con la verdad de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me encanta, porque dice, porque todas estas cosas, el alimento, la ropa, ¿será qué? Añadido. Orden, varones, orden. Primero Dios, primero Cristo, después tú, después yo, para que todas las cosas sean añadidas. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, varones. Señor, te agradecemos por tu gracia y tu bondad en nuestras vidas al revelarnos a través de tu palabra cuál es la voluntad para nosotros. Señor, agradecemos porque nos has manifestado y has mostrado en estos días que hemos estudiado tu palabra que la santidad, la santificación es tu voluntad para nosotros. A través de Cristo podemos ser santos, sin embargo, vivir en este mundo demanda que nos pongamos bajo tu autoridad y que vivamos como dignos hijos de Dios, procurando en nuestras vidas la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Y hoy entendemos que el primer paso hacia la santificación en nuestras vidas es el orden, son las prioridades. Es buscar tu reino, es poner a Cristo primero en todo. Que ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro impulso para que la vida cobre sentido. Que nosotros no controlamos nada, que tú tienes el control de todas las cosas, que cedamos el control de nuestras vidas. Lo oramos, lo deseamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.